Egunon, con las jornadas, nos centraremos en la igualdad en la negociación colectiva en Euskadi, o de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, implica que las mujeres y los hombres deberían recibir igual tratamiento por hacer el mismo trabajo o un trabajo similar. Fijamos en uno del año 2018, el caso Acrena, por el que esta y otras discriminaciones por razón de sexo. Además, es fundamental la indikatzen dituzten neurriak eskatzen dituena. Es en la negociación colectiva eta amaitzeko, eta emakumeak balio txikiagoko como desafío estratégico. Jardunaldi hauek Idoia nos darán su visión sobre la situación actual y las herramientas guztioi. Ongi etorri soldata arrakala murriztu eta berdintasuna areagotzea bilatzen duen lehen jardunaldi honetara. Erronka demokratiko horri erantzun egin behar diogu gobernuok eta baita gizarte eragileak ere. Negoziazio kolektiboa delako langileen eskubideak babesteko tresnarik onena. Eta negoziazio kolektiboak ere funtsezko tresna izan behar du gizonen eta emakumeen arteko erabateko berdintasunean aurrera egiteko. Horregaitik, hausnarketarako bidea ireki nahi izan diegu ezinbesteko akordio horien protagonistei. Gobernuok gure erantzunkizuna dugu, alderdi politiko guztiek ere bai. Izan ere, parlamentuetan egiten dira aurrera egitea ahalbidetzen duten legeak. Eta asko aurreratu dugu. Konstituzioak debekatu egiten du emakumea izateagatik gutxiago ordaintzea. Berdintasunerako lege batzuek bidea ireki diote emakumeek eremu guztietan presentzia izateari. Enpresa guztiek berdintasun planak izateko betebehar bat dago. Eta urte honetatik aurrera, ordainsari berdintasunari buruzko legea ere badago, beste urrats erabakigarri bat. Orain, eskubide hori barne hartuko duen langileen estatutu berri bat izateko unea da. Eta negoziazio kolektiboa konponbideen erdigunera ekartzeko momentua ere. Enpresa bakoitzaren barruan, erabateko berdintasuna bermatuz, emakumeek ez dezatela izan salatzeko beharrik. Porque la negociación colectiva es el lugar esencial de protección de los derechos laborales, también los de las mujeres, a recibir igual salario por un trabajo de igual valor y también a tener iguales oportunidades en el desarrollo de sus carreras profesionales, para poder acceder también a responsabilidades que den un mayor valor. Estamos hablando de uno de los mayores desafíos democráticos, el de la plena igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos. Un desafío mundial que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y del Pilar Social Europeo. Y desde ese compromiso avanzamos en los gobiernos de España y de Euskadi, de la mano además de la gran mayoría de los partidos políticos, desde la convicción de que es un reto para todos y todas y que ahí todos sumamos. Porque la brecha salarial, la diferencia de la media de lo que cobran los hombres y las mujeres en el ámbito laboral, es uno de los indicadores de la desigualdad. Es un indicador que tiene en cuenta múltiples factores, porque la discriminación salarial, el pagar menos por ser mujer, está prohibida. Pero las circunstancias sociales, los hábitos de funcionamiento de nuestro mercado laboral, las prácticas en empresas, los propios convenios colectivos, las costumbres por las cuales las mujeres renuncian a su jornada o a su promoción profesional, llevan a diferencias que asientan esa desigualdad y que nosotros tenemos el deber de poner coto. El indicador de referencia es la encuesta de estructura salarial que publica el Instituto Nacional de Estadística. La última que tenemos es del año 2019 y se recoge en el informe que anualmente realiza Emakunde, publicado este mes de julio, que sitúa esa brecha en Euskadi en un 19,5%. Es la diferencia del salario medio entre hombres y mujeres y que se traduce, como decía nuestra presentadora, en 6.331 euros al año. Si tomamos como referencia el punto más alto en los últimos años, en 2016 esa brecha era del 24,4% y 7.573 euros de diferencia. Por tanto, se habría reducido esa diferencia en 5 puntos, con una caída más acusada desde que en 2018 el Gobierno vasco puso en marcha la estrategia de todos los departamentos del Gobierno en esta materia concreta. Porque acotar esta brecha
tiene que ver con la educación, con las oportunidades en los sectores económicos y también con las políticas de conciliación, y todo ello atañe al Gobierno. Quiero insistir en que hablamos de datos del año 2019. Después nos llegó la pandemia y no sabemos aún los efectos que ésta ha podido tener en la brecha salarial. Lo que sí tuvimos claro en nuestro departamento es que la pandemia no podía ser una excusa en el esfuerzo por acotar estas diferencias. Y con ese argumento, ese refuerzo de la concienciación social, a pesar de que nuestras preocupaciones estaban en ir saliendo de la crisis, a finales del año pasado lanzamos una campaña para sostener la sensibilización social en un tema tan sensible como este. Recordamos que la pandemia no podía ser una excusa para atajar la brecha salarial, recordamos que no solo es posible, sino una obligación del conjunto de la sociedad el conseguirlo. Es la razón por la que en febrero, coincidiendo con el Día Europeo de la Igualdad Salarial, reeditamos un libro muy interesante que lleva el título El trabajo de igual valor. Una guía que indica ejemplos claros y útiles para los agentes sociales para identificar aquellas tareas que, aun siendo las mismas, por distintas razones se regulan internamente de distinta forma y dan lugar a la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en el sector de la limpieza. También se han extendido en las empresas los planes de igualdad que desde este año ya tienen que ser obligatorias para las que tienen más de 100 personas empleadas. Pero no nos limitamos a recordar esa obligación y a ejercer la inspección, sino que asesoramos y acompañamos para su extensión. De igual manera, hemos participado en actos que fomentan el interés de las jóvenes en las profesiones técnicas y científicas, las que permiten romper la barrera en los sectores más masculinizados que suelen estar mucho mejor remunerados. Es el mismo impulso que tienen detrás el programa de fomento del emprendimiento y el liderazgo femeninos y el de la formación y contratación de mujeres en sectores masculinizados, al que le hemos puesto el nombre de Morrokotudak, en recuerdo de aquella mano de obra invisible, casi esclava, que fue imprescindible en las minas de Vizcaya, que fue imprescindible para el desarrollo económico del conjunto de Euskadi, pero que les dejó a ellas en el absoluto ostracismo. En el arranque de este nuevo curso, cuando todos los datos nos apuntan a que salimos de una crisis profunda e intensa, decidimos dar un paso más. Desde la convicción de que no queremos volver al lugar al que nos encontrábamos antes de la pandemia, lo que queremos es salir mejor, con una sociedad más justa, y esa justicia pasa de forma imprescindible por la plena igualdad de las mujeres. Pasa porque las mujeres dejen de estar en el rincón del proteccionismo y pasen a estar en la sala de máquinas y en las cabinas de mando de todas las decisiones y todas las oportunidades que se nos pueden presentar. Es una causa de justicia, pero es además una inmensa oportunidad para las empresas aprovechar el inmenso talento que se esconde hoy en la mitad de la población, que somos las mujeres. Estamos inmersos en una profunda revolución que va a transformar nuestras vidas. Un momento de enormes retos, de grandes incertidumbres y de la posibilidad en nuestra mano de que en cada decisión la mujer esté en el espacio que le corresponde. Es un momento en el que hemos impulsado primero una campaña de sensibilización social para recordar que esa brecha existe y que sumando entre todos podemos conseguir igualar. De ahí pasamos a esta jornada sobre la igualdad en los convenios colectivos para ayudar a corregir inercias que se recogen en esos convenios que están contribuyendo a mantener esa brecha. Y en noviembre también tendremos una sesión de trabajo para mejorar las tareas de la inspección en todo lo relativo a la igualdad. Todo esto queremos culminarlo con el primer congreso sobre brecha salarial que queremos celebrar a principios del próximo año. Este es el gran salto que pretendemos, dar un salto sobre la concienciación y la denuncia, que son imprescindibles a la acción en todas las instancias, administraciones, empresas y agentes sociales. Es lo que estamos impulsando desde el Departamento de Trabajo y Empleo y que necesita también de un marco laboral que lo acompañe. Un nuevo estatuto de los trabajadores que vuelva a situar la negociación colectiva como eje sobre el que recuperar derechos perdidos, articular nuevos derechos para las nuevas realidades económicas, para acompasar el progreso de las empresas con el progreso de quienes trabajan en ellas y para atravesar todas y cada una de las acciones con la igualdad plena de mujeres y hombres. Es un reto democrático que nos apela a todas y a todos, sin excepción alguna, porque de esta crisis queremos salir mejores. Y para una sociedad mejor es imprescindible
esa igualdad de raíz. Y porque la negociación colectiva es el marco para introducir en cada empresa medidas efectivas para reducir esa brecha, para aplicar con eficacia el desarrollo de las normas que se han ido aprobando, los planes de igualdad que se van extendiendo o la Ley de Igualdad Retributiva, que son las últimas normas aprobadas. Nuestra obligación como Administración es hacerlas valer, pero es también ayudar a hacerlas valer, asesorar y acompañar en ese proceso. Este es el objetivo por el que hemos organizado esta jornada de hoy, que espero que sea productiva e interesante para todas y todos ustedes. Eskerrik asko.